Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Algo que tenemos que nosotros tomar en cuenta como hijos de Dios es que el reino de Dios es activado, es movido por la luz. Lo que mueve el reino de Dios es la luz. ¿Qué significa la luz? La luz es la revelación de la palabra de Dios, es la revelación de la verdad de Dios. Y el texto que leímos, versículo 1, dice: levántate y resplandece, porque el enemigo nos quiere tener acá abajo, nos quiere hundir. Pero para levantarnos necesitamos la revelación de su palabra. Dice: la luz que alumbra, que brilla. O sea, ha venido esa revelación, tenemos esa luz que nos va a levantar de donde estamos, en este nivel. Y en el versículo 3 también habla de gobierno, dice que las naciones andarán a tu luz. Significa los reyes al resplandor de tu nacimiento, significa de que con esa misma luz de revelación nosotros también vamos a gobernar aquí en la tierra, vamos a cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Cuando venimos a Cristo Jesús, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, ese acto no nos lleva de manera instantánea hacia el destino, hacia el propósito de nuestra vida. Cuando nacemos de nuevo, ahora necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Así como cuando un bebé nace, hay que darle leche y después comida sólida. Igualmente nosotros, cuando nacemos de nuevo, necesitamos la palabra, necesitamos la revelación de la palabra para poder crecer, para poder avanzar, ¿verdad? Porque si no, entonces nos estancamos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa luz en nuestra vida para poder avanzar. Por esa razón es tan necesario que en Cristo Jesús leamos palabra, que escuchemos mensajes, por ejemplo, este momento, ¿verdad? Palabra de Dios, que podamos tomarlo, escucharlo, ¿verdad? Porque en lo que se predica, en lo que leemos, comienza la revelación a fluir en nuestra vida. Y la revelación es importante porque produce convicción en el corazón, y esa convicción produce un movimiento en nuestra vida. Ahí es donde comenzamos nosotros a experimentar lo que Dios quiere que nosotros experimentemos en Él, en su reino. Entonces la Biblia nos dice: levántate y resplandece. Dígale a su vecino: levántate y resplandece, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, el reino es movido por luz. Escuchen lo siguiente: la ignorancia de la palabra nos va a estancar. Tome nota: la ignorancia de la palabra nos va a estancar, no nos va a permitir llegar hacia el destino que todos tenemos en la tierra. Por eso es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Y hay quizá dos instancias que puedo citarles de la Biblia donde el enemigo trata de robarnos la palabra, la revelación de la palabra, para que no avancemos. ¿Ustedes se acuerdan la parábola del sembrador? 4 terrenos: primero en el camino, después tierra llena de piedras, después tierra llena de espinos, y luego una tierra buena. Pero la primera específicamente, en Lucas capítulo 8, lo puede leer en su casa. Ese camino representa, la tierra es el corazón, representa un corazón duro, un corazón endurecido, ¿verdad? Y dice que la semilla cayó en el camino, que es pisoteada por todo lo que transitan ahí. Entonces ese es el camino. Dice que las aves se comen la semilla. Cuando le preguntan a Jesús qué significa eso, le dice: bueno, cuando el enemigo viene, roba la palabra. Primero el enemigo tiene que endurecer nuestro corazón, entonces él roba la palabra
Y el versículo 12 del capítulo 8 dice: para que no entiendan y no sean salvos. Para que no entiendan revelación y sean salvos. Es la plenitud de la vida en la tierra. Si nosotros no tenemos entendimiento de la palabra, no vamos a ver avance en nuestra vida. Urge que tengamos palabra, porque el reino de Dios se mueve por luz, y la luz tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios. Entonces el enemigo va a luchar hasta donde él pueda para que no recibamos palabra, y si recibimos palabra, que no haya revelación de esa palabra. Entonces, gracias. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Daniel capítulo 10, estaba Daniel orando, viene el ángel con la revelación que Dios le entrega, tiene una batalla por 21 días con el príncipe de Persia, pero finalmente la revelación llegó donde estaba Daniel y le dice: tengo que volver. Dice que tuvo batalla y que el varón Miguel le ayudó para que él pudiese cruzar el segundo cielo. Dice: tengo que volver porque ahora viene el príncipe de Grecia. Entonces, cuando hablamos de Grecia, hablamos de intelectualismo, hablamos de razonamiento. Entonces, lo que sucede es que cuando viene la revelación a nuestra vida, después viene una batalla subsiguiente que es de tratar de que esa revelación se convierta en mera información en nosotros. Porque cuando tenemos revelación de la palabra, entonces vamos a acelerar nuestro paso, nuestro andar, nuestro caminar en la tierra. Porque todo se mueve por luz. Se mueve por luz. Y era tan importante que si usted se va a Hechos capítulo 1, versículo 1, habla de que Jesús es lo que vino a hacer y a enseñar. Dos cosas. Póngame Hechos 1:1. El primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tan poderosa es la enseñanza de la palabra, porque el reino se mueve mediante enseñanza. No podemos minimizar la importancia de conocer la palabra de Dios, porque de esto va a depender que nosotros cumplamos el propósito en la tierra. No podemos nosotros, o sea, ya soy salvo, ya estuvo, no terminó nada. Ahí apenas comienza un proceso de formación. Entonces, cuando comenzamos a entender la palabra, tenemos acceso a los misterios del reino de Dios. Ahí es cuando viene la edificación de mi vida. Ahí es cuando yo maduro. Ahí es cuando yo logro tener la herencia que Dios me entrega en la tierra y también por la eternidad. Pero necesitamos todos tener la palabra de Dios, porque la palabra es necesaria. La palabra es muy, pero muy importante. La palabra de Dios es poder. Póngame Habacuc capítulo 3 versículo 4. Habacuc 3, 4. Y dice, hablando del resplandor de la luz. El resplandor fue como la luz, dice, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Ya dijimos de que la luz de Dios tiene que ver con la revelación de la palabra. Lo contrario de la luz es la tiniebla, y que es lo que impera en el mundo hoy en día. Hay mucho engaño, hay mucha mentira. Si usted mira las noticias, se da cuenta de que en el mundo entero la gente vive en engaño terrible, una confusión terrible. Ya la gente no sabe qué es, no sabe qué nació, no sabe nada. Hay una confusión terrible. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y una cosa que está dada vuelta, todo patas arriba en este mundo. Pero bien, aquí miramos en este texto que rayos brillantes salen de la mano de Dios y ahí estaba escondido su poder. El poder de Dios tiene una ubicación, tiene un lugar, una posición que es la luz de Dios. O sea, donde hay luz de Dios hay poder. Significa, la palabra es poderosa. Por eso cuando Dios hablaba, sea la luz, se enciende la luz. Y cada vez que Él hablaba, entonces poder se manifestaba
Había una explosión de poder y toda una creatividad que se manifestaba en el lugar. Porque en la palabra, que es luz, y esto tenemos que tenerlo muy claro, amada iglesia, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el Señor me habló de dos pilares que tenemos que establecer muy fuerte en esta casa, ¿verdad? El primero que hemos estado hablando los domingos anteriores tiene que ver con el evangelismo, y el segundo que Dios quiere que nos establezcamos con discipulado. Entonces Dios quiere que comencemos ahora a establecer un nuevo ciclo o tiempo de discipulado para formarnos, para establecernos, ¿verdad? Entonces la palabra es vital, la palabra es importante. No podemos avanzar si no es a través de la palabra de Dios. La necesitamos nosotros. Entonces, en su palabra está el poder. Si vamos a Juan capítulo 1, ustedes conocen ese texto, dice en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está diciendo de que Cristo Jesús es la palabra, o sea, el verbo. Otra versión dice la palabra, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cristo es la palabra, Dios es la palabra. En el versículo 4 de capítulo 1 de Juan dice de que era la luz de los hombres. Entonces, para reforzar lo que acabo de decir, la palabra es luz. Y en el versículo 3 de ese capítulo 1 de Juan dice que en él fueron hechas, ¿qué? Todas las cosas. O sea, qué poderoso es la palabra de Dios, porque tiene poder de cumplimiento. 55:11 de Isaías dice que la palabra que es soltada cumple el propósito por el cual fue dada. Entonces, la palabra tiene cumplimiento, tiene poder de cumplimiento. Y si nosotros vamos a avanzar el reino de Dios en la tierra, necesitamos la revelación. Quiero definir un poquito lo que es la palabra revelación, porque suena como, bueno, la revelación, ¿cómo será eso? En términos bien sencillos, revelación significa que yo entiendo, o sea, me cayó el 20 y digo, ahora entiendo lo que está diciendo. Eso es revelación. Es como, y no es a nivel intelectual, sino que es un entender acá en el corazón. Dice, ahora sí entiendo lo que está diciendo la palabra, pero produce una convicción en nosotros, una certeza, una seguridad que me hace caminar conforme a esa palabra. O sea, no tengo duda, porque cuando viene por convencimiento, así como cuando alguien me convenció para venir a la iglesia, otro me va a convencer para dejar de venir a la iglesia, porque el convencimiento es a nivel intelectual nada más. Pero cuando es revelación, entonces es una convicción que se produce a nivel del corazón. Entonces, un hijo de Dios que camina en revelación, venga la tormenta, venga la lluvia, venga la tempestad, venga lo que venga, jamás se va a hacer a un lado. Él va a continuar en el curso que lleva. Nada lo va a detener, porque la convicción produce esa posición en un hijo de Dios. Por eso dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Significa la revelación, la palabra, la verdad de Dios. Ha venido. Así que es poderoso lo que hay en la palabra. Dice, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. ¿Verdad? Ahí estaba escondido su poder. El poder de Dios habita en la palabra, porque luz es palabra, palabra es luz. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es luz. Entonces la luz y la palabra es lo mismo, y hay poder cuando nosotros hablamos, cuando hablamos alineados con Dios, cuando hablamos conforme a la palabra de Dios. Hay un poder impresionante que se desata, ¿verdad? De esa palabra. Muy bien. Si Jesucristo es la palabra es Jesucristo, entonces la palabra de Dios apunta a una persona. Esta Biblia apunta a una persona. ¿A quién? A Dios. Esta palabra me tiene que conducir a Dios. Y es muy importante esto, porque muchos leen la Biblia solamente para tener conocimiento. Se memorizan los textos para que digan, uy, ¿cómo se sabe la Biblia? ¡Wow!
Y el objetivo de la palabra es conducirnos al Padre Celestial. El objetivo de la palabra de Dios es que nosotros le conozcamos a Él. La revelación que recibimos es para conocerlo a Él. Cuando nosotros leemos la Biblia y el propósito no es conocer a Dios, sino que tener conocimiento de la Biblia, no produce nada. No es beneficioso. Por eso muchos leen la Biblia y se la saben. Hay gente que me ha dicho, mire, yo he leído la Biblia 3 veces completamente y usted no me va a engañar a mí porque yo la he leído. Está bien, puede tener conocimiento de la Biblia, pero Dios no pretende que ese conocimiento sea conocimiento solo por ser conocimiento. Dios lo que quiere es que esa palabra, porque ahí está el corazón del Padre en este libro, que esta palabra me conduzca hacia Él. Es más, quiero decirles algo, iglesia. Todo lo que hacemos como iglesia, como hijos de Dios, todo lo que hacemos tiene que conducirnos hacia el Padre. Porque si no nos conduce hacia el Padre, todo lo que está por encima de llegar a conocer al Padre es idolatría. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Si venimos a la iglesia, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque hay que cumplir, pastor. Dice la Biblia, no dejando de congregarse. Entonces estamos cumpliendo. Ese no es el propósito. El propósito es, vengo a la iglesia porque quiero conocer más al Padre Celestial. ¿Alguien está escuchando? Si cantamos, pastor, yo quiero estar en la alabanza porque a mí me gustan esos cantos. Ay, que esos cantos que yo tengo una voz que viera que el propósito es el talento. Si lo que estoy haciendo no me lleva a conocer al Padre, entonces estoy errado. Si lo que yo hago, ayuno, ¿para qué está ayunando? Para que Dios me dé una respuesta. Quiero intercambiar mi ayuno por una respuesta. No. El ayuno tiene que ser, claro, que golpea la carne, sensibiliza mi espíritu para conocerlo más a Él, para escuchar la voz de Él, para tener más comunión, o sea, una comunión más íntima con el Padre. Todo lo que hacemos en lo espiritual tiene que conducir hacia el Padre. Y fíjense que en lo natural también. Si usted se va a casar, diga, me quiero casar para conocer más al Padre Celestial. Porque a través del matrimonio va a pasar por momentos así, para conocer más al Padre Celestial. Si usted va a poner un proyecto, una empresa, hágalo para acercarse más al Padre Celestial. Que todo lo que hagamos en la vida nos conduzca a conocer más a nuestro Dios, a nuestro Creador, al que es la fuente de todas las cosas, al que nos va a guiar, dirigir y proveer en todas circunstancias, que yo lo conozca más y más y más. Póngame Juan 17, el versículo 3, por favor. Dice, esta es la vida eterna. Juan 17, 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Padre y a Jesucristo. Conocer al Padre. Todo tiene que ver, miren, lo que hacemos en la iglesia es un medio, no un fin. ¿Y en medio para qué? Para conocerlo a Él. Para tener más comunión, para tener más intimidad con el Padre Celestial. Todo tiene que conducirnos hacia eso. Cualquier cosa que nosotros hagamos por encima de buscar la comunión con el Padre, escuche lo siguiente. El nivel de profundidad que tengamos con el Padre Celestial va a determinar la extensión del éxito que tengamos nosotros en la tierra. Entre más comunión tenemos con el Padre, entre más lo conocemos a Él, entonces nuestro éxito en la tierra se va a expandir, va a ser mucho mayor. Pero todo depende del nivel de profundidad que tengamos con nuestro Padre Celestial. La gente que escribió este libro no lo escribió pensando en un libro, lo escribió teniendo una relación con Dios, y después comenzaron a escribir de esa relación que tenían con Él.
Así que un David que escribe los salmos, Davidcito tenía intimidad y comunión con el Padre. Allá en el campo, cuando estaba con las ovejitas, él tenía esa comunión. Él ya gobernaba desde ese entonces. Ya cuando se sienta en el trono de Israel, él ya gobernaba en el ámbito espiritual. Pero él tiene un encuentro con Dios, y cuando comienza a escribir tiene que ver con la experiencia que él tiene con el Padre Celestial. Moisés escribe el Pentateuco. Moisés tiene un encuentro con Dios, y en base al encuentro que él tiene, en base a conocer a su Dios, él escribe, ¿verdad? El Pentateuco y los libros que él escribió. Se supone que Samuel, no están seguros, pero que Samuel escribió algunos libros también, ¿verdad? Samuel es otro hombre que tuvo encuentro con Dios. Es decir, nos vamos a los profetas mayores, los profetas menores, todos tuvieron un encuentro con Dios. Nos vamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta que los que escriben el Nuevo Testamento primero tuvieron un encuentro con Dios, y después ellos escribían en base a lo que el Padre comenzaba a darles a ellos. ¿Qué significa eso? Significa que el motivo por el cual nosotros leemos este libro es para tener un encuentro con Dios, la experiencia de ellos. Entonces tenemos un apóstol, Pablo, que era Saulo de Tarso. Miren qué interesante. Fariseo de fariseos, conocía la ley. El tipo, nadie le discutía porque ese sabía la ley como era, pero no conocía a Dios. Hay muchos que estudian la Biblia y no conocen a Dios. Hay muchos teólogos y comentaristas bíblicos que no conocen a Dios. Son buenos porque intelectualmente sacan, deducen, escriben, pero no han tenido un encuentro con Dios. Hay muchos que son adictos a leer la Biblia, pero no han tenido todavía un encuentro con Dios. Y no es el objetivo. El objetivo es llevarnos a Él. Pablo conocía todo. O sea, él, a los pies de Gamaliel, era muy respetado en aquel entonces. El tipo fue instruido, esa se la sabía toda. Pero qué interesante. Y cuando va camino hacia Damasco, entonces tiene un encuentro ¿con quién? Diga conmigo, con la luz. Vino la luz, vino la revelación. Y el estado espiritual de él, de ceguera, se manifiesta en una ceguera natural. Entonces Dios manda a este otro hombre para que ore por él, le caen las escamas naturales, y luego ahí le cayeron también las escamas espirituales. Se comienza entonces Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo, a ver. Qué interesante que podemos conocer mucha Biblia y no lo conocemos a él todavía. Usted puede venir a la iglesia, pastor, tengo 15 años de estar en la iglesia, y ya lo conoció a él, ya tuvo un encuentro con él. Y Dios nos está llamando, porque muchos son llamados, pero pocos los que al final van a ser escogidos. Y si necesitamos nosotros tener ese encuentro con el Padre Celestial, urge. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a través de la palabra. Por eso es importante que usted escuche palabra, que usted lea palabra, que usted escuche palabra, para que esta palabra comience a gobernar su corazón, comience a gobernar su vida. Dios no comparte su sabiduría con aquel que no abre este libro. Hay gente que ya ni trae Biblia a la iglesia porque ya pasó de moda, pastor. Miren, está bien, las Biblias electrónicas, que yo tengo Biblias, mire, aquí tengo toda una biblioteca, tengo. Pero cuando yo leo la Biblia, no uso este aparato porque me entra una de mensajitos y cosas, y al final que nunca termino leyendo porque es terrible lo que entra acá. Entonces apago acá y enciendo acá. Aquí no van a entrar mensajitos. Acostúmbrese al papel. Aunque se mire de la vieja guardia, aunque se mire lo que le quieran decir, yo ando con mi Biblia para todos lados, porque aquí
Por eso es que yo me familiarizo, porque busco los libros, busco los textos, entonces se me quedan porque, aquí dice, aquí, estoy familiarizado con la palabra de Dios. A través de la palabra conocemos a Dios. A través de los nombres de Dios conocemos también su naturaleza. Ahí en la Biblia encontramos sus nombres. Cada vez que la mano de Dios se manifestaba sobrenaturalmente, entonces capturaban esa experiencia con un nombre: Jehová Jireh, Jehová Rafa, sanador; Jireh, proveedor; Nisi, mi estandarte; Shalom, Jehová mi paz; Roy, Jehová mi pastor. Y entonces los diferentes nombres tienen que ver con la naturaleza de Dios, y cuando querían invocar esa característica de Dios, invocaban ese nombre. Tú eres Jehová Rafa. Señor, trae sanidad, te pedimos en el nombre de Jesús. Y comenzamos a invocar el nombre conforme a esa característica de su naturaleza. Entonces conocemos a Dios a través de los nombres de Dios. Conocemos a Dios a través de Jesucristo. Si se va a Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versículos, vamos a ponerlo acá arriba para leerlo más rápido. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el 3 también: el cual, siendo el resplandor de su gloria, a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, Jesucristo vino a modelar al Padre Celestial. Todo lo que Él hacía, modelando al Padre. Por eso Él les decía a los discípulos: si ustedes ya me vieron a mí, ya vieron al Padre. Tanto tiempo que han estado conmigo y no conocen al Padre, yo estoy modelando al Padre. Entonces, a través de la vida de Jesús, vemos al Padre modelado. A través de la palabra vemos al Padre modelado. A través de los nombres de Jesús también vemos la naturaleza del Padre. ¿Y por qué razón conocer la naturaleza del Padre? Porque nosotros tenemos que operar con la misma naturaleza de Él. Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Nos parecemos a Él y operamos como Él opera también. O sea que somos sus hijos aquí en la tierra, que estamos manifestando al Padre Celestial. Muy bien, el enemigo entonces buscará que nosotros tengamos el pensamiento en tinieblas y oscuridad, que no tengamos la revelación de Dios. Eso es lo que busca el enemigo en todo momento. Y por esa razón tenemos nosotros que escudriñar la palabra de Dios. Quiero cerrar esta mañana con lo siguiente, haciendo un pequeño resumen de lo que hablé en esta mañana. Número 1, la palabra de Dios es Dios mismo. Dios y su palabra son uno. Dios y su palabra son uno. Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Póngame Apocalipsis 19:13. Dice, estaba vestido de una ropa teñida con sangre, y su nombre es... ¿Cuál es el nombre de Jesús? La palabra de Dios. Él y la palabra son uno. Él y la palabra son uno. ¿Qué significa? Si Dios es todopoderoso, su palabra es todopoderosa. Si Dios es fiel, su palabra es fiel. Si Dios es justo, su palabra es justa. Si Dios no tiene límites, su palabra no tiene límites, porque la palabra y Dios son uno. Por esa razón es tan necesario que nosotros tomemos esta palabra escrita, porque de aquí surge la revelación, y esa revelación entonces va a llevarme en un aceleramiento en mi vida cristiana. O sea, yo voy a comenzar a ver avances
avances en esta tierra. Necesito esa palabra, necesito comer esa palabra, necesito tener hambre de esa palabra, necesito tener sed de esa palabra. O sea, como que mi vida depende de ella, y verdaderamente nuestra vida depende de la palabra de Dios. No es algo hipotético o teórico, nuestra vida depende de la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros comamos esa palabra, podamos vivir de ella, no solo de pan, vivir el hombre, 4:4 de Mateo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy importante porque iglesia necesitamos comenzar a discipularnos, necesitamos profundizar más en la palabra de Dios, porque los límites que tenemos es por la pura ignorancia de la palabra de Dios. O sea, no conocemos los diferentes aspectos, ¿verdad? En la Biblia están los pensamientos de Dios. En la Biblia están las intenciones de Dios. Es otra característica. La palabra revela el pensamiento, la intención, el carácter de Dios en nuestra vida. El carácter de Dios en nuestra vida. Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, que son pensamientos de ¿qué? De bien, pensamientos de paz, pensamientos de bien. Dios tiene pensamientos que son superiores a nuestros pensamientos, y la palabra revela los pensamientos. Si yo necesito saber qué dice Dios, qué piensa Dios, tengo que ir a la palabra, porque ahí voy a encontrar la respuesta a cada cosa. ¿Sabe que nosotros no discernimos muchas veces las malas acciones que nosotros hacemos porque no conocemos la palabra de Dios? Y la palabra es un espejo. Yo me miro en la palabra y miro, tengo que limpiarme, sí, esta mancha, y tengo este defecto. Y la Biblia comienza a mostrarnos. Pero si no entramos en la palabra de Dios, no podemos tener una vida victoriosa, no podemos tener una vida plena en Cristo Jesús. No se puede. La palabra es vital. Dígale a su vecino, la palabra es vital. La palabra es vital. Necesitamos, yo no sé el tiempo que usted le dedica a la palabra, pero yo oro al Señor de que esto comience a ser una prioridad en nuestra vida, porque de eso va a depender que nosotros podamos romper y que podamos gobernar en la tierra. No lea la Biblia para tener conocimiento. Vamos a leer la Biblia. Muchos leen la Biblia. Yo a los pastores les digo cuando me toca en algún momento compartir aquí en la ciudad, les digo, nosotros la Biblia la usamos para predicar nada más, pero nunca la usamos para aplicarla, o muy poco la usamos para aplicarla a nuestra vida. Entonces la Biblia no es para predicar. Está bien que de aquí vamos a predicar, pero yo tengo que comer la Biblia para mí. Yo necesito esta palabra para mí. No es para llenarme de conocimiento y de teoría, porque hay gente que le gusta estudiar la Biblia para discutir, para pelear. La Biblia no es para eso. La Biblia es el corazón del Padre Celestial. Y Él quiere que nosotros, así como los que escribieron, tuvieron esa experiencia con Él, que nosotros tengamos como prioridad número 1 la experiencia con el Padre Celestial. Él quiere que le encontremos, Él quiere que le conozcamos, Él quiere darse a conocer. Allí está todo. La Biblia muestra y manifiesta cómo Dios opera, los caminos de Dios. Los caminos de Dios están en la palabra del Señor, para que podamos operar como Él opera, para que podamos andar como Él anda.